Aló, aló, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Amor, Sanación y Magia. Mi nombre es Paola de la Federica y hoy tenemos un tema que me pidieron, que me estuvieron preguntando y escribiendo al respecto porque está con todo en redes sociales ahorita. Y vamos a hablar entonces de la falsa luz, seres de falsa luz. Hay personas que están trayendo mucho al tema este punto y están creando también cierta confusión, cierto miedo, malinformando un poco. Y hoy yo quiero dar mi opinión y quiero aclarar ciertos puntos que espero que te puedan ayudar, si tú te sientes confundido, a darte más claridad al respecto. Siempre hay diferentes puntos de vista, todos son bien recibidos y bien aceptados, pero yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer para que tú crees, tu propio punto de vista. ¿Sí? A través de qué lo puedes lograr. Entonces espero que esta información te pueda aportar y te pueda brindar y te pueda dar más claridad en todo este tema, porque de hecho esto es parte de lo que tiene que pasar para el despertar espiritual, de lo cual hablamos hace 2 capítulos, hace 2 episodios. Puedes ir a ver ese episodio donde hablamos acerca del despertar espiritual actual. Y bueno, ya les estaré mencionando algunas cosas que les van a resonar. Vamos a comenzar entonces hablando acerca de qué es la falsa luz o a qué nos referimos con la falsa luz. Cuando hablamos de luz en ámbitos espirituales, hablamos acerca del amor, ¿verdad? La luz de la fuente divina o de Dios, si tú le llamas así, pero esa vibración tan alta que te llena de amor, esa vibración donde no hay ningún tipo de emociones de baja frecuencia, donde hay solamente verdad, donde hay solamente sabiduría y donde hay amor. Por lo que si hablamos de falsa luz, nos referimos a personas o seres o vibraciones que parecen, bueno, vibraciones no, seres o personas o situaciones que parecen luz, pero que no lo son, que son falsas. Sí, porque sí se puede hacer eso. Y ya les voy a platicar cómo y por qué. Bien, entonces, los seres de falsa luz van a manifestarse en tercera dimensión, tus amigos, tú mismo, tu familia, tus vecinos, tus maestros, tus coaches, tus terapeutas, pueden ser seres de falsa luz, pero también en el astral los podemos encontrar. De hecho, también tengo un episodio donde hablo acerca del astral y lo que es. Si quieres, ve a escucharlo para que entiendas un poquito más. Pero sí, es así como vamos a poder percibir o ver o convivir con seres de falsa luz, tanto aquí como allá. Vamos también a mencionar, para poder entender este tema, un poco de la dualidad. También les he mencionado en anteriores ocasiones que aquí hay una dualidad. Siempre está la luz y está la sombra o la oscuridad. ¿Sí? Eso es parte de la dualidad. Ahorita, más que nunca, estamos viviendo esta guerra entre la luz y la oscuridad o la sombra. Esto tiene que ver con el gran despertar, masivo despertar o despertar colectivo que está habiendo en el planeta en este momento. Entonces se siente muchísimo más la sombra porque es necesario que se presente frente a nosotros, verla para poder trabajarla o integrarla y entonces poder transformarla o transmutarla en luz. ¿Sí? También lo vimos en el episodio del Camino del Mago, cómo es que una persona que es un mago puede transformar estas cosas. Solo un verdadero mago va a poder aceptar su sombra y querer transformarla y lograrlo con mucho trabajo. ¿Ok? Entonces, tenemos por un lado la luz y por el otro tenemos la sombra.
pero todos tenemos luz y tenemos sombra. Todos aquí, y en un mundo astral también hay alto astral, donde están los seres de luz, y hay un bajo astral donde están los seres de oscuridad. Dentro del bajo astral también tenemos un lugar, por ponértelo en las palabras más sencillas y sin meterme en tantos conceptos más complicados, hay una parte del bajo astral que no es el más profundo, pero sí una parte que es precisamente llamado la falsa luz, y por donde todos vamos a tener que transitar. Sí, es un proceso. Si escucharon el capítulo anterior, el episodio anterior donde hablábamos del ego y cómo el ego es importante y es necesario y es un proceso desde que empezamos a encarnar aquí en tercera dimensión, pues igualmente tenemos que entender que el ego y la sombra son como parte de la misma cosa. Así que tú eres luz y eres sombra, y en el astral también vamos a tener la luz y la sombra, pero vamos a tener que transitar esa parte de falsa luz para poder entonces integrar la verdadera luz. Lo mismo que hablábamos del ego. Tengo que entender el ego y vivirlo y experimentarlo para poder entender el verdadero amor, para poder transformarlo. Por eso hablamos que son conceptos que se entrelazan, ¿verdad? La oscuridad y el ego, o la sombra y el ego. Entonces, hoy en día, ahorita en redes sociales está mucho este tema, particularmente ciertas personas hablando de que todas las terapias holísticas son falsa luz, que no es cierto, que no te ayudan, que al contrario solo vives en una mentira, y que, bueno, pues ya se transformaron y ya lo dejaron y se dieron cuenta que eran seres que no eran de verdadera luz con los que trabajaban, especialmente hablando acerca de seres estelares o hablando de ángeles también, poniéndolos como que, bueno, pues todo eso es falso. Y yo, primero que nada, te quiero decir que es muy válido la opinión de todos. O sea, si tú estás en este mundo y te molesta que alguien dé su opinión, no importa cuál sea, te dé su opinión de la religión, te dé su opinión acerca de que ya no le gustan las terapias holísticas o que una terapia es mejor que la otra, y te molesta a un grado que te saca de tu centro, que te saca de tus casillas, que verdaderamente te lo estás tomando personal, ahí hay trabajo que tú tienes que hacer. Tú puedes percibir o puedes ver o puedes escuchar lo que cada quien diga, pero si tú realmente has vivido en la luz y no en la falsa luz, tú vas a decir, ok, perfecto, escucho, estoy incluso abierto o abierta a integrar algunas cosas de las que dices. Puedo ver que algunas cosas que dices sí tienen sentido, pero otras que no. Y como para mí no tienen sentido porque yo estoy en mi base, porque yo lo he experimentado, porque esto no se trata solo de ir a cursos, aprender y ya. No, tienes que vivirlo, experimentarlo en carne propia, ¿sí? Y si tú mismo dices, bueno, yo ya lo experimenté, para mí sí funcionó, sorry que para ti no, bueno, ya está, no me lo tomo personal y sigo mi vida. Pero, y te lo digo porque a mí me pasó al principio, o sea, a mí sí me molestaba mucho cuando alguien hablaba mal de las terapias holísticas, porque tú sabes que hay cierto, bueno, no cierto, muchas de las personas con base científica, médicos, psicólogos, etcétera, pues van a estar siempre en contra de esto. Y al principio, pues, para mí era muy difícil, ¿no? Me sentía ofendida y yo quería también demeritar su trabajo, porque es parte del proceso.
es parte del proceso. Cuando te abres a un nuevo mundo y te das cuenta de las maravillas que existen fuera de la ciencia, te crees el papel y te lo tomas bien personal y te crees el salvador del universo y quieres que todo el mundo entienda lo que tú sabes y lo que tú conoces, pero no va a ser así porque no todos van a estar abiertos a... Entonces entra este tema de que te enojas porque no lo entienden, porque no lo aprecian, porque no lo practican, porque no se quieren salvar, porque no se quieren sanar y te lo tomas bien personal. Pero al mismo tiempo y el hecho de que tú estés fluyendo con la vida y tengas la conciencia para ir en un proceso de evolución, esas etapas se van a ir pasando y vas a llegar a un punto medio, a un punto donde puedas tolerar, aceptar, comprender y tomar lo positivo incluso de la ciencia. No te tienes que pelear con todo lo demás. Se trata de integrarlo. Y eso solito va a llegar con el tiempo. Y si para ti no ha llegado y tienes 5 años en esto y te sigues molestando, tienes trabajo que hacer. ¿Ok? Entonces, están hablando mucho y de alguna forma satanizando mucho el tema de las terapias holísticas o el holismo y del New Age. ¿Qué es New Age? La corriente New Age empezó con algunos personajes como Doreen Virtue, y siempre la menciono porque creo que para muchos fue esa persona que abrió el camino a New Age, que hoy por hoy ya no se dedica a temas del New Age, ¿ok? Y que también es muy válido, y lo he dicho en muchas ocasiones en mis cursos, es válido. Si esta persona abrió el camino, sobre todo en tema de terapia angelical, ella fue la desarrolladora, creadora, etcétera, y a partir de ahí hubo muchas otras personas que en otros temas se desarrollaron. Igual, eso es la New Age, cosas nuevas en el mundo holístico. Pero hay muchas otras cosas que no son nuevas. El tarot, por ejemplo, no es nuevo. Muchas prácticas, digamos, esotéricas son verdaderamente antiguas y hoy en día las seguimos practicando. Que claro, que no se aprenden de las mismas formas, que antes era otra cosa, era mucho más místico, ahorita está mucho más abierto. Y eso trae cosas positivas y cosas que no son tan positivas, porque también hay gente que se enoja, ay, es que ahora cualquiera puede aprender. Sí, hay cosas que cualquiera va a poder aprender porque estamos en el momento de que cualquier persona aprenda. Y porque no solo se trata de que aprenda, sino de qué hace con esa información. Y es ahí la verdadera razón por la que hay cosas que son muy accesibles y que está bien que sean muy accesibles. Sí, y hablando en lo personal, a eso, y no es la primera vez que lo digo, a eso me estuve dedicando los últimos años, a que las cosas más prácticas las pudieran aprender las personas que quisieran aprender. ¿Sí? Pero con esa información las personas van a hacer algo, van a discernir qué hacer. ¿Lo hago desde el amor, desde el servicio o desde el ego? ¿Verdad? Y desde el ego me refiero a, pues es una moda y ahorita todo lo New Age está de moda y entonces, pues aquí está la lana. O lo estás haciendo porque verdaderamente te late, te nace, lo traes, te gusta, no quieres experimentar, quieres crecer. Porque luego hay gente que aprende muchas cosas para darles a los demás, pero no para sí mismos. Y no están dispuestos a transitar ese camino difícil de la sanación, del ego, sí, del dolor. Porque para conocer lo positivo hay que conocer lo negativo, para conocer el cielo hay que pasar por el infierno, para conocer la luz hay que pasar por la oscuridad o la sombra. Para ser verdaderas personas conscientes y espirituales, debiste haber integrado el ego y vivirlo como tal.
Entonces, es esto, que cada quien va a hablar, no quiero decir esa frase, pero estas personas que hablan de que todo es malo, están pasando por un proceso que pareciera un despertar. Pero cuando vives un verdadero despertar, y lo digo con conocimiento de causa, te quedas como muy aturdido. Es bien difícil hablar de la manera en la que yo he visto que estas personas están hablando en redes sociales, con tanta, eh, denotan cierta, como cierto control, cierto enojo, ego, como si estuvieran enojados. Y justamente esto que les menciono, de estoy enojado porque nadie entiende lo que yo estoy viendo. Nadie lo entiende. ¿Por qué no lo entienden? Y les tengo que decir de esta forma, enojado o enojada, para que abran los ojos. Eso es parte de una desarmonía todavía. ¿Sí? Cuando hay un verdadero despertar, hay tanta humildad, hay tanto vacío, de verdad, no lo puedo escribir de otra forma. Hay tanto vacío, hay tanto silencio, hay tanto, te sientes muy aturdido, muy como si no hubiera nada a tu alrededor. Entonces es muy difícil articular palabra y mucho más si lo vas a hacer con esta energía de enojo. Ojo con eso. Pero ya ustedes van a discernir. Yo insisto que no hay que juzgar o no hay que enojarse más bien por lo que otros dicen o no hay que ponerse a la defensiva. Cada quien va a llevar su proceso y ustedes van a ir aclarándose conforme la información, pero sobre todo con el contacto que ustedes tienen consigo mismos, lo que es verdad para ustedes. Y si ustedes logran poner esos miedos que estas personas están causando, los ponen enfrente de ustedes y dicen, ok, esto me está sacudiendo, esto me está haciendo dudar de lo que yo he hecho o de lo que yo creo o de lo que yo soy. Y quiero saber la verdad porque me siento confundido, me siento temeroso. Bueno, primeramente estás vibrando en miedo. Y es válido porque somos seres humanos, ok, está bien. Pero tienes que quitarte el miedo, discernir, ir dentro de ti, hablar con tu yo superior para poder entender o para poder obtener la respuesta real y verdadera, no de alguien, de ti. Sí, recuerda que tu yo superior es la parte más consciente y espiritual que te ha acompañado en todas tus vidas, o sea, eres tú sin un cuerpito y ahorita en tu cuerpo pues estás conectado con tu yo superior, pero tu yo superior es todo tu aprendizaje a través de tus vidas, toda tu conciencia, todo tu espíritu. Vea ese capítulo para que lo entiendas un poquito más. Pero vas a buscar la respuesta dentro de ti. Pero yo te voy a dar ahorita más información. Solo quería dejar claro que no queremos juzgar a estas personas, están haciendo lo que ellos creen que está bien y puede ser que sí esté bien para muchos, muchos van a resonar, muchos van a tener algún despertar a través de esa información, pero cada persona es distinta y cada persona está en un nivel diferente de conciencia. Entonces, no va a ser para todos y siempre hay que trabajar consigo mismo para ver nuestra realidad, en dónde me encuentro y de ahí hacia dónde me puedo ir. En fin, vamos a aclarar un poco acerca del tema del astral. En el astral, del cual ya habíamos hablado en otra ocasión, pero lo quiero
poner aquí muy fácilmente para entender lo de los seres de falsa luz. En el astral aparece, digamos que es como otra área u otra dimensión donde siempre vamos a estar conectados. Digamos que es como la huella energética. Aquí tenemos la huella física y allá tenemos la huella astral o energética. Y vamos ahí a través de nuestros sueños, ya lo había mencionado, y vamos ahí, por ejemplo, cuando vamos a sanar, cuando vamos a hacer una sanación. Yo en mi caso, ¿verdad? Si hago una cirugía astral, si voy a hacer un reiki, si voy a algo, pues vas al astral. Y aquí en el astral hay dos partes. La parte del alto astral, que es donde está la vibración más alta, donde nos encontramos a seres de alta vibración, como lo son los ángeles, y está el bajo astral. El bajo astral, pues es donde está toda la gente con prácticas de magia negra, con prácticas, pues sí, prácticas que aunque sé que tienen muy normalizadas, como si fueran cosas positivas, no lo son. Pero no quiero hablar mucho al respecto. Eso será en otro episodio. Aquí se encuentran las personas vibrando lo más bajo posible. Incluso vamos ahí cuando nos sentimos deprimidos, cuando tenemos culpa, tenemos vergüenza, apatía, sufrimiento, estamos llorando, tenemos miedo. Si tú estás teniendo miedo por todos estos temas, estás vibrando en el bajo astral, ¿sí? O sea, es normal, de alguna forma es normal. ¿Ok? Tampoco quiero satanizarlo como no, es que todo tiene que ser luz. Claro que no, o sea, estamos en un proceso, necesitamos entender esto. Creo que nos han mencionado mucho en los últimos años, precisamente con el New Age, y eso sí lo podemos decir, que no, es que todo tiene que ser lindo y todo tiene que ser mariposas, y entonces si tú eres un ser espiritual no te puedes enojar y tienes que tener todo perfectamente en orden en tu vida. Y todo es luz y todo es meditación. No, créanme que no. Bueno, yo sé que ustedes lo saben. Y de eso se trata también la falsa luz. Eso es falsa luz. Eso sí es parte de la falsa luz. El tú querer pretender que solo tienes una polaridad es falsa luz. Que tú quieras pretender que porque eres terapeuta, tú eres mejor que otras personas es falsa luz. Que tú digas, no, es que yo, no sé, soy vegano y hago meditación todo el tiempo y mi vida es perfecta y en realidad es falsa luz. Porque te enojas, porque no dejas de ser un ser humano, porque a lo mejor a este punto de tu vida que tú eres súper espiritual y has vivido una vida buena, no te ha pasado que has vivido una experiencia, por ejemplo, de que fallezca un ser querido o que hayas pasado por un divorcio, que son momentos muy complicados en la vida del ser humano. O a lo mejor no has tenido una enfermedad gravísima, por lo que no te has enfrentado a situaciones verdaderamente complicadas donde esa espiritualidad, sí se te reta. O sea, sí flaqueas, porque somos seres humanos, ¿sí? Entonces, si tú has vivido una vida bien bonita y bien privilegiada, pues qué padre. Pero si no has tenido una de estas situaciones en tu vida, todavía no puedes decir que eres solo luz y amor. Tendrás que haber experimentado algo fuerte para entender que también tienes sombra. Y también vas al bajo astral. Y también vas a vibrar bajo. ¿Sí? Todo eso es falsa luz. Que tú quieras decir que todo es perfecto y todo es bonito, es falsa luz. Ahorita vamos a hablar más de eso, pero me salí un poco. Entonces, dentro del bajo astral hay una parte que conocemos como la falsa luz, que como ya les decía, es algo por lo que vamos a transitar todos, especialmente aquellos que sí estamos en búsqueda de esa verdad espiritual o de esa conciencia o de ese despertar. ¿Sí? Vamos a comenzar en algún punto de nuestra vida y por algún motivo
a empezar a tener contacto con técnicas de sanación, con técnicas esotéricas, con prácticas como el tarot, como el reiki, no sé, registros akáshicos. Vamos a empezar a ir a terapia incluso, a terapia de este tipo, a terapias holísticas, a vivir encuentros, por ejemplo, retiros espirituales o a consumir cierta medicina ancestral, medicina de la tierra. Cada persona va a ir en sus caminos distintos y va a ir conociendo y abriéndose a este mundo espiritual. Y la falsa luz, que es este espacio en el bajo astral, nos va a decir que todo está, digamos que todo está bonito, que todo es como yo lo veo y nada más como yo lo veo, o nada más como yo lo experimento. En muchas sesiones de terapias holísticas o energéticas, vemos cosas, escuchamos cosas, sentimos cosas, y como son las primeras experiencias, pues lo vemos como wow. O sea, yo no sabía que yo podía ver con mi tercer ojo. Yo no sabía que yo podía ser clarividente, ni sabía que podía sentir presencias. Entonces las primeras experiencias son extasiantes, son wow, te suben al cielo de una forma increíble, porque sabes que ya estás del otro lado, porque sientes que ya eres diferente, porque ya alcanzaste como un nuevo peldaño, ¿no? En tu camino. Y entonces te empieza a encantar y empiezas como a querer más y más y más. Y si yo me puedo describir como adicta a algo, es a la información, al conocimiento, al estudio. Me encanta. Me considero una adicta. Y está bien, siento yo que está bien, siempre y cuando no perdamos el piso, pero ya ahorita mencionaré esto más adelante. Entonces, entra como este rush de quiero más, quiero aprender más, y llegas a este punto que les he mencionado en algunas ocasiones, que es que te quieres quedar en el viaje. O sea, tú quieres estar, mueres por estar en la meditación, con las frecuencias, llegas del trabajo y lo único que quieres es olvidarte del mundo y solo meditar y solo frecuencias y solo música así súper, pues de vibraciones altas y leer y solo quieres saber de eso y entonces ya no quieres ni estar con la familia ni con los amigos ni salir, obviamente empiezas a descartar todos estos temas de alcohol y fiesta, te vuelves intolerante a la gente, dices, híjole, ya no empiezo a vibrar, ya me molesta esta persona y está bien, es parte del proceso, pero es como ese proceso que comienza y que todavía está muy caótico, por eso empiezas a rechazar tan fuertemente las cosas. Tú sabes que vas a estar en balance o que vas a estar bien cuando llegues a un balance. Cuando digas, ok, pues a lo mejor realmente lo mío ya no es la fiesta ni el alcohol, pero pues si mi amiga cumple años, pues puedo ir sin ningún problema a esa reunión, platicar, estar 1 hora, 2 horas, 3 horas, no me desvelo, no tomo, pero convivo, cumplo, porque la quiero mucho. Eso es un balance, pero al principio todo es caótico. Todo está desde un polo extremo, donde no quieres nada más que crecer y aprender y vivir en esta experiencia. Entonces, conforme vas avanzando, va habiendo mucha información que tú recibes. Vas a empezar a vibrar con mucha gente que como tú esté en este mundo tratando de encontrar la verdad espiritual. Pero muchas de estas personas, e incluso tú, puedes caer en la falsa luz. El mundo de la ilusión. ¿Cómo podemos saber de alguna forma, porque esto sí te recomiendo que lo hagas tú de forma bien personal,
pero así a grandes rasgos, ¿cómo puedes saber que estás en el mundo de la ilusión? Cuando llegan las obsesiones, así como les decía ahorita, al principio es normal, pero si tú seguiste ahí 2, 3 años, 5 años en la misma historia de que no, que yo pura meditación y siempre en mi viaje y no estás viviendo la realidad, déjame decirte que estás mal, estás desubicado o desubicado, estás obsesionado. Llegan las obsesiones. Todo en la vida se vuelve como una ilusión, ¿sí? Quieres controlar o quieres controlar esta parte de que todo es bonito y entonces si yo pienso que hay amor, voy a cambiar toda mi realidad. O sea, sí hay un punto verdadero en eso, pero eso es cuando estás excesivamente ya en un nivel de iluminación grande. Si tú solo estás trabajando tus chakras superiores, es decir, corazón, garganta, tercer ojo y séptimo chakra, porque te la vives meditando, te la vives haciendo yoga, porque todo es caridad, porque a nadie le dices que no, porque todo es amor y todo es clarividencia y adivinar con las cartas y así no estás viviendo la realidad, no estás balanceado, se te está olvidando lo que tenga que ver con la tierra, se te está olvidando tu familia, se te están olvidando tus amistades, hay gente luego que sataniza el tema sexual, de que no, eso es vibrar bajo. Cálmate, cálmate, ¿cómo? Estás cerrando tu chakra sacro, ¿cómo crees? Que lo quieras hacer con una persona que tenga la misma energía que tú, que lo veas como algo sagrado, una actividad sagrada, está súper bien, mas no quiere decir que lo debes de cerrar, sigue siendo un mortal, ¿ok? Y de hecho se relaciona mucho el chakra sacro, que es lo que he estado hablando mucho con mis pacientes en la última semana, que he hecho muchas armonizaciones de chakras, que sale este chakra muy bloqueado o desarmonizado. Entonces, cuando no trabajamos el chakra sacro, nuestros dones psíquicos, como la clarividencia, no pueden ser, no están bien, no van a funcionar correctamente, ¿sí? Entonces, no hay que satanizar para nada el mundo de la tercera dimensión. Hay que entender que estamos en un proceso, que hay que trabajar nuestra espiritualidad, claro que sí, ¿sí? Pero nos vamos a ir por este rumbo de la falsa luz cuando pensamos que todo tiene que ser así, bonito, perfecto y solo en la espiritualidad. Luego nos empezamos a creer todo lo que vemos, todo lo que escuchamos. A veces, si nos sentimos mal, por ejemplo, o sea, y se los digo yo que me dedico mucho a las terapias de sanación, como el biomagnetismo, que el biomagnetismo es una terapia para tu cuerpo físico, también para las emociones, pero que en realidad, a pesar de ser una terapia, de hecho, alternativa, no trabaja mucho o más bien tiene una base científica, a pesar de que no es aceptado por la ciencia, lo desarrolló un doctor con todas sus bases científicas. Pero bueno, eso es otro tema. Escuchen ese episodio. Y a pesar de esto, que es una excelente terapia para mí, créanme, mi favorita, me cambió la vida. A pesar de esto, o sea, también a veces la gente dice, es que me siento mal, esta gente que vive en la falsa luz, es que me siento mal y, y ya entonces, por ejemplo, le están haciendo un trabajo de brujería, ¿no? Y todo se lo dejan como a estas situaciones. Es cierto, como les digo, que las enfermedades están relacionadas
con las emociones y con la energía. Por supuesto que sí, claramente que sí. Pero no por eso todo le voy a echar la culpa a la energía y a otras personas. Luego caes en que todos los demás están mal y tú estás bien. ¿Qué tanto haces eso? Si estás haciendo eso todo el tiempo, estás en la falsa luz. Si todo te crees, todo lo que tenga que ver con espiritualidad, esoterismo, metafísica, todo te crees, también estás en la falsa luz. Tienes que discernir. Hay muchas personas allá afuera, como estas personas que han hablado del holismo o de las terapias holísticas con, bueno, no sé si con ese afán, pero bueno, con esta energía de miedo. Hay muchas otras que son también muy grandes en seguidores y que tú puedes escuchar y como que rápido te envuelves y ay, qué padre y me resuena y todo, pero incluso eso, incluso escuchándome a mí, ustedes tienen que aprender a escuchar más allá de las palabras. Tienen que aprender a poder leer esa energía o a ver qué hay más allá. Sí, incluso pueden poner en práctica algunas herramientas que ya tengan para poder discernir que sí, que no, que con el tiempo ya no necesitarán nada porque eso pasa automático. Pero de verdad, no se dejen llevar por todo. Y sobre todo, yo les decía en el episodio anterior que cuando tienes un despertar, se cae todo. Por eso hay vacío, por eso estás como aturdido, con un silencio así bien extraño, que se te cae todo. Todo lo que eres, todo lo que has aprendido, todo lo que te crees, todas tus máscaras hacia la sociedad, dentro de tu trabajo. Todo se cae, todo se derrumba. ¿Sí? Que no te dé miedo que eso te pase, que no te dé miedo quitarte a ver. Esto no sé si es mi miedo o si es porque es verdad y mi yo superior me está diciendo que es verdad. Ok, tengo que hacer un proceso de desintoxicación, un proceso donde tengo que estar súper consciente en mi día a día. Me voy a poner un mes o 15 días de comer así súper, no sé, detox y desintoxicar mi mente. Por ejemplo, no voy a escuchar toda la música que hay en todos lados porque habla de puras cosas malas y no les estoy diciendo que nunca la escuchen. Estoy diciendo que a veces puedes hacer este tipo de prácticas de desintoxicar tu mente, tus oídos, tu corazón, tu entorno, tu cuerpo a través de la alimentación para que puedas llegar a un punto de conexión verdadera con tu yo superior y que no esté intervenido y que no esté como sucio esa conexión. Y entonces tú puedas discernir, ok, era mi miedo, solo estaba escuchando a una persona que tiene miedo, que le fue mal. Pero aquí también les voy a decir por qué nos va mal. Ahorita voy para allá. Ahorita aquí lo anoté. Y entonces tú puedes hacer lo que a ti te corresponda para que no me creas a mí, para que no le creas a otras personas y solo creas y entiendas y experimentes lo que es para ti. ¿Sí? No te quedes en el mundo de la ilusión. Se vale dejar de creer en algunas cosas. Se vale decir, mira, realmente hice la reflexión acerca de esto que yo estaba haciendo o que yo estaba aprendiendo y no me gustó. Yo creo ahora que no está padre, que no está bien, que tiene esto de malo. Entonces ya no lo voy a hacer. Perfecto, adelante. No tengan miedo a cambiar. Si tú tienes miedo a cambiar y estás aferrado a lo que eres el día de hoy, no estás en un verdadero despertar. Tienes que estar siempre consciente de que puedes cambiar de pensar,
Y por eso yo no juzgo a Doreen Virtue, volviendo un poquito a su tema. Ella trajo todo el tema de los ángeles, de la terapia angelical, y pasó muchísimos años así, no sé si 10, 15, 20 años, no lo sé. Si alguien sabe, me comenta. Y después tuvo una visión, porque ella creo que nunca dejó de ir a su iglesia. No sé si era protestante, no recuerdo, pero nunca dejó de ir a su iglesia. Pero los últimos años o el último año antes de que ella dejara todo esto de la New Age, estuvo yendo como muchísimo más a su iglesia. Y entonces en un momento ella tuvo una visión, un encuentro, una aparición creo que fue de Jesús, y que le dijo que todo eso estaba muy mal y que no sé qué, y que bueno, a partir de ahí ella lo dejó y renunció a su imperio multimillonario. Y yo no la juzgo porque solo un valiente puede hacer eso, ¿eh? Solo un valiente puede decir, yo creo esto que tengo aquí enfrente, independientemente, no me consta, no lo sé, ni lo quiero investigar, ni lo quiero saber porque es su vida. No nos consta si fue un ser de falsa luz quien se le presentó, no lo sabemos, pero vamos a suponer que sí fue real lo que ella vio. ¡Qué valiente! Imagínate tú ser la líder mundial de tremendo concepto y tener tantos millones de dólares. Y aparte tenía un caserón como tipo finca. Ella vivía la vida de ensueño. Sí, su hijo también se dedica a esto. Él sigue dedicándose a eso junto con su esposa. Incluso Doreen le pidió que lo dejara, ¿verdad? Que dejara de dar estas informaciones falsas y no sé qué. Pero bueno, el punto es que eso es algo que tú puedes tomar positivo de ella, estés de acuerdo o no con lo que haya hecho, y decir qué padre, qué valiente. ¿Quién dejaría tremendo imperio? ¿Tú lo dejarías? Hazte esa pregunta. Entonces, si tú sientes que hay cosas que ya no van, que ya no están vibrando, déjalas. Obviamente tienes que entender si estás desde tu miedo por la información que estás escuchando o porque estás perdiendo un poco la seguridad en ti, porque a lo mejor las energías del colectivo están extrañas ahorita y hay ciertos temas de temores y demás, o de culpas o de sufrimientos, etcétera. Y tienes que hacer, antes de tomar una decisión, haz este tipo de práctica donde puedas conectar con tu yo superior para verdaderamente tomar una decisión. Y si tienes que dejar algo, déjalo. No pasa nada. Es tu vida, es tu crecimiento. Bueno, otra cosa, porque ya me alargué mucho con este tema. Otra cosa que quiero mencionarles, como ya les dije hace un momento, las emociones de baja vibración, como la culpa, la vergüenza, el miedo, entre muchas otras, son frecuencias bajas, por lo que nos van a llevar al bajo astral. ¿Sí? Cuando nosotros dormimos, estamos en el bajo astral. Ya habíamos mencionado que el astral puede ser un poco abstracto y que pues puedes ver cosas así que no te hagan mucho sentido, porque no estamos acostumbrados a entender esa abstracción. Solo estamos acostumbrados a entender lo que vivimos despiertos. Pero cuando tú ya practicas y entiendes y todo, pues vas a entender el significado de esas abstracciones. Por eso tú vas a poder entender por qué estás soñando lo que estás soñando. Pero algo en particular es que cuando tú sueñas todo el tiempo o muy seguido con que te persiguen, con que te están haciendo daños, con que te estás peleando,
y estás soñando todo el tiempo con esas personas a las que no les caes bien o que te han hecho algún daño o así, eso es una clara señal de que tú estás en el bajo astral. Es una clara señal. Les puedo dar tantos ejemplos, pero tampoco quiero ofender a nadie. Sí, o sea, si todo el tiempo te están pasando estas cosas, yo les he dicho antes, yo nunca, y no por esto estoy siendo mejor que nadie, yo les comparto mi experiencia. Nunca he tenido un problema en el astral. Antes de poder dominar el tema del astral, solo recuerdo una vez y no fue hace mucho, o sea, no sé, unos 5 años, creo, o 6 o 7, ya no sé. Pero solo una vez recuerdo como que había ciertos seres que me querían llevar a un lugar y me dio mucho pánico y me llevaban como en este carrito que tienen en las minas, que es así como un carrito, no sé cómo se llama. Bueno, así, entonces me llevaban como para arriba, porque el carrito iba para arriba, como si fuera para el cielo. Y me llevaban, pero yo no quería, pero me daba curiosidad. Entonces como a la mitad del camino me regresé porque me dio mucho miedo. Y me levanté con mucho miedo. Fue la única vez, claro, me refiero a ya entender o, o comprender el tema de precisamente los seres de falsa luz, ¿verdad? Cuando en algún momento tuve también un trabajo de daño mágico que me hicieron, pero pues ahí yo no tenía dominio de nada, o sea, no tenía dominio de absolutamente nada en cuanto al astral. Pues prácticamente yo cerraba los ojos y luego empezaban todos estos seres horribles a decirme mil cosas tan feas. Yo no podía dormir, o sea, porque ahora entiendo, estaba en el bajo astral, ¿sí? Pero fuera de eso, desde que yo empecé más bien, eso es lo que les quiero decir, desde que yo empecé a trabajar verdaderamente temas de sanación y todo esto, yo nunca he tenido una experiencia en el astral negativa que yo recuerde. Me toca ver seres feos en las terapias, sí, mas no me están atacando a mí. Estaban con las personas y eso se retiran, ¿ok? Cuando haces limpias, por ejemplo. O sí les retiras lo que traen. Pero yo estoy en mi modo de trabajo. Entonces, en lo personal, que yo diga, ay, de repente me hicieron un ataque. La verdad es que no. Si a ti te pasa, es porque estás en el bajo astral. O estás todavía en esta falsa luz, por lo que si estás en la falsa luz, estás a un nivel todavía muy, muy accesible. O sea, es dentro del bajo astral, pero me refiero a que en la falsa luz puede estar cualquiera. ¿Sí? Entonces tienes que empezar a hacer trabajo para irte al alto astral. ¿Sí? Para estar bien. Para que tú no estés accesible para que cualquier persona te haga daño. Y ahí no se trata de decir, ay, no, es que ellos tienen la culpa. No, es que tú, ¿por qué estás ahí? ¿Qué es lo que te está faltando hacer a ti para dejar de estar ahí e irte al alto astral? ¿Sí? No vas a estar lo suficientemente alto si todo el tiempo estás recibiendo este tipo de cosas en el astral, o si todo el tiempo estás soñando con la persona que te odia o que te hizo algo y estás soñando que te hace cosas negativas. Ahí es tu miedo. Ahí puede ser también la persona que sí te está haciendo cosas, pero estás en miedo, ¿sí? O puedes estar simplemente inconsciente al respecto de estar en esta área de bajo astral. Es momento de que te pongas a trabajar, es momento de que veas lo que estás haciendo, cómo te alimentas, cuáles son tus prácticas místicas, energéticas, esotéricas,
qué sí te aporta, qué no te aporta, en qué conceptos te estás montando y te estás aferrando y te la estás creyendo al 1000 de que eres el mandamás o la máxima autoridad. Ojo, se vale decir yo soy bueno en esto. Claro que sí. O sea, no se trata de que, ay, no, yo no sé nada por la vida y entonces no. O sea, uno puede decir, yo soy experto en esto, yo sí tengo mucho conocimiento en esto. Me refiero a cuando te la crees y que ya andas por el mundo como si, con el ego a todo lo que da, es ego. ¿Dónde está tu ego parado? Ahora, no se trata solo de lo que aprendes, lo que lees o lo que practicas. Vaya, las prácticas que conoces. ¿Cómo andamos en nuestras emociones, en nuestra soledad, en nuestras cosas personales? ¿Sí? ¿Cómo me alimento? Ya dije. No se trata tampoco solo de ir con personas a que te hagan terapia. Tienes que trabajar tu fuerza de voluntad y hacer lo que te corresponde. Tienes que poner acciones. Está en la simpleza de las cosas. La simpleza de levantarme y empezar mi día pensando positivo, haciendo una meditación, haciendo una oración, un decreto, teniendo silencio, no levantarme y agarrar el celular al segundo, o no levantarme enojado, o levantarme y tomarme un vasito de agua en lugar de antes echarme, no sé, un chocomil. Está en los detalles. O en me levanto y salgo a mi jardín y estoy ahí parado en el pasto 10 minutos haciendo conexión con la tierra, viendo a los pajaritos. O me levanto temprano para ver la salida del sol. Esas son las cosas que, que en la vida cotidiana te van a ir haciendo mejor y más consciente. Tú tienes que poner de tu parte, tienes que poner tu esfuerzo para cambiar. Y sí, insisto y lo repito y lo voy a repetir muchas veces, se vale cambiar, se vale. Se vale cambiar de rumbo, se vale cambiar de creencia. No importa si tú dices, realmente ya no quiero estar en este tema del holístico y ahora me quiero volver científico. Dale, está bien. Cambia como tú quieras. Tú tienes tu propio proceso. Nadie te tiene que obligar a nada. Cada quien va a decidir lo que quiera hacer con su vida, con su despertar. Si algunos ya despertaron y quieren retroceder, por algo será. Sí, pues a lo mejor están en miedo o a lo mejor, no sé, su vida tiene otros caminos que tomar. Está bien. A nadie se le va a obligar, pero tienes que estar abierto a fluir. ¿Sí? Eso te hace una persona sabia, una persona consciente. Como te digo, si dentro de lo que has aprendido hay algo que ya no te resuena, alguna terapia, práctica que ya no te resuena, está perfecto. Déjala, cámbiala. ¿Qué más podemos decir? Como ya les mencioné, todos tenemos sombra. Y aquí vamos a rescatar algunos puntos para entender cómo se ve la sombra o cómo se ve la falsa luz en la vida cotidiana. Todos tenemos sombra, pero dentro de estas corrientes holísticas, espirituales, algunas personas te van a decir, pues que no debes de tener ego. Pero ya dijimos en el episodio anterior que sí, que todos lo tenemos. Y que como humanidad vamos en un proceso colectivo del trabajo del ego. Cuando te dicen que solo debes de vivir en paz y en armonía y no tener problemas y si los tienes es tu culpa y si los tengo pues los ignoro, no hay nada que hacer, no estás trabajando una sombra, no estás
en el proceso verdadero del trabajo del ego. Entonces hay que desmentir esto. Esto es un engaño. Todos tenemos ego, todos estamos trabajando nuestro ego. Algunos van a lograr en esta vida presente a lo mejor sí transformarlo y quitárselo o llegar a un estado. Siempre hay sus excepciones, siempre hay alumnos ejemplares, ¿verdad? Pues personas muy iluminadas que puedan hacerlo en esta vida, pero son muy contados. El resto estamos trabajando, ¿sí? La falsa luz no está solo en el astral. La falsa luz también está aquí en la tierra, al lado de tu casa, a veces hasta duermes en la misma casa. La falsa luz se va a presentar en formas de personas que son mentirosas, que son aprovechadas, y lo voy a encasillar dentro del mundo espiritual. Bueno, dentro del mundo esotérico. Sí, cuando conocemos terapeutas, tarotistas, personas que se dedican a esto, que son estafadores, que son mentirosos, que se aprovechan de tu inocencia, que se aprovechan de ti para sacarte dinero. ¿Cómo los puedes reconocer? Porque son personas que te van a decir que solo ellos tienen la razón y que solo ellos tienen la verdad. Y van a hacer lo que sea para demeritar a los demás. Ay, no, es que esa persona, ¿por qué vas con esa persona? Ni al caso. ¿No? O no, es que esa persona ni le sabe. Yo sí le sé. O, o que siempre te están insistiendo que tomes más y más terapias. ¿No les pasa? Que ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo regresas? Es que ya te urge. Es que me dijo no sé, me dijo tal ser que necesitas venir. O cuando vas, te dicen, dile a tu mamá que también venga. Ya vi que lo necesita, ¿no? O que tu hermano o lo que sea. Eso es aprovecharse de las personas. No dudo que de 100, o bueno, no de 100, de 10,000, una de esas veces sea real. Puede ser que a lo mejor sí tiene algo importante. Pero eso se nota rapidísimo cuando una persona está buscando aprovecharse de ti para sacarte dinero, cuando una persona te dice que es cierta cosa y no lo es. Hay personas que se inventan currículums que no tienen. Hay personas que cobran los millones y, ay no, estas personas, se lo he dicho varias veces también, estas personas que las ves y bueno, el showzazo, no soporto. El showzazo de cómo se visten y las posturas que toman y que los tratan como si fuera el mismísimo Dios reencarnado, que nadie lo toque, que no se le acerquen y cobran los millones porque diga 3 palabras. No, no, no. O sea, esas cosas se notan. Entonces, o hay personas que a lo mejor pasan y conozco. Personas que pasan como personas muy normales y como muy iluminados, son muy sabios, son muy buenos de corazón, pero que cuando los conoces un poquito más allá de su, vaya, en un área más personal, te das cuenta que no. O sea, porque insisto, no se trata de que nadie sea perfecto. Va a haber días buenos y días malos, pero eso se nota cuando eres un ser humano común y corriente, independientemente a lo que te dediques, pues se sabe que vas a tener días buenos, días malos, conductas buenas, conductas malas, vas a hacer ahí un equilibrio entre todo lo positivo que puedes aportar a lo mejor a través de tus terapias y momentos en los que
ni siquiera quieras tener nada que ver. Pero hay gente que verdaderamente se muestra con un corazón bueno, pero que tiene maldad en su corazón. Y que pasan muy bien camuflajeados, o sea, son actorazos y pasan como las personas más lindas. Y qué miedo. Entonces ustedes tienen que hacer el discernimiento nuevamente de leer a esas personas más allá de lo que te dicen. No puedes confiar en todos nada más porque se dedican a esto. No puedes. No debes. Sí, no está bien. Para eso tú tienes que trabajar para aprender a diferenciar una cosa de la otra. Entonces, si estas personas se pueden aprovechar de ti, estas personas van a actuar como desde su ego y te van a decir que solo ellos tienen la razón, que solo ellos tienen la última palabra, que los demás no saben, que la verdad solo es una, que no vuelvas con tal persona. A mí, yo nunca jamás les he dicho, no vayas con tal persona, pero me ha tocado que toman terapia conmigo, lo que sea, luego conocen a otras personas y luego regresan y me dicen, oye, me pasó algo súper feo, pasó así y así. Ahí sí les digo, bueno, es que no puedes confiar en cualquier persona y si ya viste, pues ya no vuelvas. Pero eso es cuando ellos ya aprendieron la lección, cuando ellos ya vieron la realidad, ¿sí? Y no porque yo solo haga las cosas bien. Hay gente que también va con otras personas y son buenísimas, ¿sí? Entonces aprende a discernir y aprende a ver más allá. Ahora, en el mundo astral, esto es importante, en el mundo astral los seres de falsa luz se van a presentar muy claramente. Aquí yo creo que a muchos les va a interesar esta información porque a veces se preguntan, ¿es que sí fue verdad o es mi ego? No es precisamente que sea el ego, sino que pueden ser seres de falsa luz. Cuando estás en meditación pueden aparecer, cuando estás en canalización pueden aparecer, pero si tú estás canalizando, ya debiste haber tenido una preparación para canalizar. Y en esa preparación, en estas prácticas, pudiste haber aprendido a diferenciar una cosa de la otra. Pero para quien no sepa, los seres de falsa luz en el astral se van a presentar muy claritos y en formas familiares o bonitas. Y justo hace 2 días, y esto va a ser el perfecto ejemplo que les voy a poner, que justo hace 2 días un paciente me comentó esto. ¿Y a qué me refiero con se van a presentar en formas familiares? Se van a presentar como personajes que tú ya conoces o en los que confías o en los que crees mucho. Tanto personajes, deidades, dioses o incluso también seres que tú conozcas. Un familiar que haya fallecido, tu mamá, tu papá, etc. Y bueno, les voy a poner 2 ejemplos. Hace mucho tiempo, algunos ya se saben esta historia. Algunos me vieron que publiqué cuando fui a Irlanda, que escuché la historia de cómo, de los primeros pobladores de Irlanda. Entonces yo me quedé muy en shock porque el primer poblador, por así decirlo, era un tipo llamado Olaf, que 2 o 3 años o 4 años, ya no me acuerdo, antes yo había estado en un curso donde habíamos hecho una meditación y donde nos pidieron que simplemente conectara, o sea, que nos abriéramos a que llegara el personaje que tenía que llegar, ¿no? O la deidad o lo que sea. El ser de luz que tenía que llegar. Entonces hubo muchas personas que en esa meditación conectaron con Jesús. Y yo me acuerdo
haber sentido pues que estaban conectando con Jesús porque es algo en lo que ellos creían. Sí, por ejemplo, yo tengo una conexión muy bonita con Jesús, pero yo fui transformando eso. No es porque yo sea muy devota católica. Y esta persona o estas personas que recuerdo, sí. Entonces, en ese momento yo intuí como que, bueno, pues es más que nada su propia creencia lo que está atrayendo esta imagen. Y a mí se me presentó un tal Olaf que yo no conocía en ese momento, que no tenía idea, que nadie sabía, total, que no dimos con bola y no supimos y dije yo, bueno, pues me voy a guardar ese nombre, tal vez es una señal de algo. Y así fue ahora que estuve en Irlanda y pues me explotó la cabeza cuando yo escuché eso del primer poblado. Y bueno, eso ya lo había platicado. Entonces, hace 2 días y un poco poniéndolo en contexto con esto que les digo de Jesús, con estas personas, hace 2 días estaba yo en sesión y mi paciente, bueno, mi consultante, porque estábamos haciendo tarot, me describe que vio en el astral a un personaje que con un look muy nórdico y con muy guapo, con unos ojos muy bonitos, pero que los ojitos tenían como luz LED. Y ya, desde ahí dije, no, esto no está bien, esto no está bien. Y se lo expliqué. Cuando vemos seres tan claramente, sobre todo y especialmente seres con los que ni has trabajado, o que a lo mejor sientes cierta afinidad, pero que realmente ni has estudiado, ni has practicado, ni mucho menos te has metido en el tema, como por ejemplo, que si los nórdicos, que si, no sé, dioses hindús o de cualquier cultura, ¿no? De lo que tú quieras. Y los ves tan claros, son seres de falsa luz que se están presentando pues para endulzarte el oído, para sorprenderte, para asombrarte, para que digas, wow, mira lo que estoy viendo aquí ante mis ojos, wow, no lo puedo creer, estoy en contacto con este ser nórdico y me está diciendo tal cosa. Y en ese mismo sueño, bueno, en ese mismo viaje astral, porque son viajes astrales, este consultante vio un objeto y había también una persona que sí conoce en la vida real y que pues no hay una buena historia ahí. Y esa persona como que trata de controlar ciertas cosas de la vida, ¿no? Del consultante. Y total que entonces estaba esta persona y mi consultante tenía este objeto y luego también fue el tema, se junta con el tema del nórdico este. Entonces él lo estaba traduciendo como que pues yo me defendí, no me dejé, está súper bien que te defiendas y no te dejes, pero ojo, ¿por qué estás ahí? Si tú puedes estar en el alto astral donde nadie te molesta, pero está esta persona de tu vida que te quiere hacer daño y aparte está este ser guapísimo, nórdico, preciosísimo, con unos ojos que se encienden, pues ¿cómo? Eso es bajo astral, ¿sí? Eso es un ser de falsa luz. Generalmente cuando tú estás canalizando, o cuando estás canalizando, no vas a ver las figuras o las formas de estos seres como los imaginamos aquí en la tierra o como tenemos estos conceptos terrenales, porque son conceptos terrenales. O sea, si tú ves ángeles, no los vas a ver como se ven aquí o como los dibujamos aquí, porque son seres de tan alta frecuencia que no tienen ese concepto humano. Es mucho más fácil si los sientes o los escuchas. Sí, que es lo que más me pasa a mí, que yo los escucho.
También lo siento, obviamente pasa simultáneo, pero creo que es más claro para mí escuchar. Es como la parte principal. Y es cierto, pocas veces los vas a ver, o los vas a ver como una sombra, como una ahí energía, pero no los vas a ver en un concepto humano porque no son conceptos humanos. Son abstractos que es muy difícil para nuestro cerebro humano comprender. ¿Sí? Entonces, a veces es cierto que para que nosotros entendamos que nuestros guías espirituales o seres de luz nos están llamando, se pueden presentar muy rápidamente así, como que realmente en la forma que tú lo puedas entender. Pero generalmente no va a pasar así, o eso va a ser muy al principio de tu despertar o de tu, sí, de tu despertar, ¿sí? Pero generalmente conforme pasa el tiempo eso va cambiando, porque si no, puede ser un ser de falsa luz. Y aquí entra otro punto muy importante, que bueno, ya les dije, pero ¿dónde estás tú? Las cosas que te van a pasar dependen de tu vibración. Si tú empiezas a trabajar en ti, en que cada cosa que haces, piensas, dices, sientes, está alineado a una alta frecuencia, esas cosas te van a dejar de pasar. Por eso estas personas que ahorita están hablando desde el enojo de que no, todo es falso. Bueno, pues sí, tú estabas en la falsa luz, ahora ya no lo estás. Qué padre, pero no me parece que ya no estés. Si estás enojado, no me parece que no estés. ¿Sí? Va a ser un proceso para una persona que realmente despierta, primero lo tiene que procesar en sí mismo y entenderlo y aceptarlo y decir, híjole, si estuve mal aquí, sí, eso no era, ese no era el camino, pero bueno, voy a empezar ahora en este camino nuevo, donde ya veo más claro y sí quiero compartir esta información, pero la voy a ir desmenuzando poco a poco porque pues la gente no está preparada para tanto. ¿No? Eso yo lo entendería muchísimo mejor a que si estuvieran hablando tan enojados o con tanto ego o con tanta, ay, ¿cómo se dice esta palabra? Hay mucha prepotencia cuando se habla. Pero bueno, está bien, cada quien va a hacer lo que crea que está correcto y cada quien va a ir siguiendo su camino, ¿sí? Otra cosa es que los seres de falsa luz en el astral también te van a hablar de forma muy individual. Yo te voy a dar, yo te voy a guiar, yo esto, yo lo otro. Y yo he aprendido que no, los seres de luz no hablan en el yo, hablan en el nosotros, en comunidad, sabiendo que todos son parte de la luz. No importa el ser de luz que sea, siempre hablan de nosotros. Eso es lo que yo he aprendido, ¿verdad? También van a sonar un poco egoístas y te pueden dar ciertas instrucciones de lo que tienes que hacer, pero así muy exactas, de que tienes que decirle esto y tienes que decirle lo otro. Y no, los seres de luz no te van a decir así, te van a dar el libre albedrío, porque tenemos el libre albedrío de elegir los caminos que vamos a tomar. Al final, y esta es también mi opinión y mi aprendizaje y como yo lo veo y como yo lo experimento, hay un plan mayor, ese plan siempre se va a cumplir, pero tenemos el libre albedrío para tomar el camino o los caminos que nosotros queramos. Algunos van a ser más fáciles, otros más difíciles, van a tener más obstáculos, unos no van a tener obstáculos, pero al final la meta siempre va a ser la misma. El aprendizaje que nosotros nos pusimos antes de encarnar en esta. ¿Sí? Y eso lo vamos a ir descubriendo. Y entonces, los seres de luz te van a dar
información, te van a dar consejos, pero nunca te van a decir, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Es bien raro. Y además, y esto también es cierto porque escuché que alguien más lo dijo, es que no sé cómo explicarlo. Ya les digo que yo canalizo mucho a través del escuchar, ¿sí? Yo escucho la voz y ellos hablan, pero no es una voz como tal, como yo te estoy hablando ahorita. Es simplemente información que va bajando. Y esa información, aunque puede ser fluida, es también muy abstracta. Y, ¿cómo les digo? Es es mucha información, pero parece o es menos de lo que yo percibo, ¿sí? Es poca, solo que es muy abstracta. Entonces, generalmente las canalizaciones no son eternas, ¿sí? Son cosas concretas, específicas, y a veces no van a ser en realidad palabras de que te digan, oye, haz esto, haz lo otro, o no hagas esto, o ve por aquí, sino que me pasó una vez que yo no quería entender una información que me venía intuitivamente, o sea, como estos presentimientos que tienes y yo no lo quería entender hasta que me aventaron, así sentí energéticamente que me aventaron un cubetazo de agua fría, me levanté de la cama en un salto y me dieron esta información, no la escuché, simplemente me la aventaron, no sé cómo decirles, o sea, fue el sentimiento, pero al mismo tiempo lo percibí físicamente, el golpe de cuando me mandaron esta energía de, o sea, no nos quieres hacer caso, ahí te va, ¿no? Y sí era, lo comprobé que sí era. Pero bueno, a veces así va a pasar, ¿ok? Am, También te puedo decir que generalmente los seres de falsa luz te van a querer hablar acerca de cuestiones materiales, de éxitos, de subirte el ego, ¿ok? De subirte el ego. Hay que aprender a recibir cosas bonitas, consejos bonitos de luz, sí, pero también hay que aprender a discernir cuando nos están hablando desde mi necesidad o mi carencia o desde lo que yo tanto deseo de ser rica o ser famosa o ser así. Y es ahí cuando nos podemos dar cuenta, a ver, estos son seres que realmente me están dando por mi lado, entonces, no lo sé, ¿sí? Te van a llegar por ese lado. Sin embargo, podemos decir que los seres de luz van a hacer esta tentación o van a hacer esta proyección simplemente de la vibración que tú tienes. Y van a estar ahí para mantenerte en el bajo astral o en esta esfera de la falsa luz. Ese es su cometido, mantenerte ahí. Y es tu derecho quedarte si te quieres quedar o subir si quieres subir al alto astral. No, hace ratito mencioné que en el alto astral están los seres de luz y los seres angelicales y demás. No porque trabajes con ángeles estás en alto astral. Todo lo que haces todos los días, todo lo que piensas todos los días, todo lo que sientes todos los días, cada granito de tu ser está sumando para estar en alto o en bajo astral. ¿Sale? Bueno, entonces, lo más importante que podemos hacer con toda esta información del discernimiento entre la luz y la sombra, o los seres de falsa luz y los seres de luz verdadera, es aprender a discernir, aprender a cuestionar para discernir. Y lo vas a hacer a través de ti, de tu yo superior, de tu poder personal, de cómo conectas con tu yo superior. Recuerda que es la parte más espiritual, tu parte más espiritual.
Sí, vea el episodio del yo superior, ahí puedes saber un poquito más, pero esa es tu parte más consciente y quien te puede ayudar. Es parte de ti, eres tú, pero a veces nos sirve un poquito al principio verlo como tercera persona. Todos en esta vida estamos pasando por el proceso de reconocer la falsa luz o reconocer la sombra o reconocer el ego. Todos, ¿sí? Y por eso ahorita está mucho este tema. Está saliendo. Gracias a redes sociales está saliendo. Entonces está bien. Está bien que salga y que cada quien dé su opinión y que cada quien cuestione las opiniones y discierna, se dice así, bueno, y aprenda a discernir qué es lo que tiene que hacer para su crecimiento personal. Solo recuerda, generar terror, generar miedo, generar temor o pretender que todos te crean a ti es lo mismo que una religión, que un culto. ¿Sale? Una persona que te dice que solo ellos tienen la verdad y solamente la verdad, tampoco está bien. Di tu verdad y deja que la gente simplemente opine, cuestione, crea o no crea. Y recuerda, va a llegar un momento en el que tengas tu despertar espiritual, donde puedas salir de la falsa luz, porque, insisto, todos estamos en este proceso, en esta vida, todos vamos a pasar por la falsa luz. Y cuando tengas tu despertar espiritual, que puede pasar de repente o puede pasar poco a poco, tienes que estar abierto a aceptar lo nuevo. Suelta tu papel de yo soy la super wow, o el super wow, o yo soy el terapeuta, o yo soy el tarotista, o yo soy... Vive tu vida tranquilamente y normal y listo. No te creas demasiado en papel para que cuando pase tu despertar puedas soltarlo, porque hay gente que despierta y no lo quiere soltar. Prefiere, siempre vamos a tener estos dos caminos, prefiere quedarse en lo ya conocido y en no perder lo que ya tiene en cuanto a dinero, en cuanto a estatus, en cuanto a creencia, estabilidad social, yo qué sé, y prefiere aferrarse a lo que ya conoce que verdaderamente seguir adelante con el despertar. ¿Sí? No te creas tu papel, solamente es tu servicio, y cuando suceda tu despertar, tú vas a estar listo para cuestionar y poder discernir y poder tomar el mejor camino para tu bienestar personal. También recuerda que los seres de luz están en todos lados y siempre van a existir aquí y allá. ¿Sí? Siempre. Si ya te pasó una vez que tú caíste con un mentiroso, con un manipulador, con una embaucadora, con una estafadora, porque a veces son los que se dicen amigos, o a veces son los que nos brindaban un servicio, o a veces es un maestro, un compañero de trabajo. Si tú no te hubieras dejado llevar a lo mejor por las palabras o por el corazón, porque a veces es literalmente por bondad, porque las personas buenas piensan que los demás van a ser buenos. No conocen los niveles de maldad porque ellos no la tienen. Entonces no comprenden cuáles son los niveles de maldad de ciertas personas, ¿no? Yo creo que a muchos nos ha pasado algo así, entonces se trata de que ya no te vuelva a pasar para aprender a discernir, pero esas personas no se van a ir, solo que tú vas a tomar mejores decisiones para tu vida, ¿sí? Y por eso tienes que aprender a cuestionar y por eso tienes que andarte con cautela, cuidando tu energía, cuidando tu corazón, cuestionando, preguntando, observando. Pero estas personas aquí y en el astral no se van a ir a ningún lado, van a seguir existiendo.
¿sí? Cuando hablamos de la falsa luz, no solo dentro del mundo espiritual. Cuando tu amiga, por ejemplo, entre comillas, es tu peor enemiga, que se la pasa criticándote, diciéndote que si engordaste, diciéndote que si eso no te queda bien, o que si hiciste esto bien, hiciste esto mal, y que es una constante, eso es falsa luz. Una persona que se muestra como tu amiga, pero no lo es. ¿Sí? Cuando publicas en redes sociales que eres súper feliz y que tu relación es wow y nos amamos forever, pero en realidad estás de la greña, o te sientes vacío, o te sientes desubicado, o solo lo haces para justificar o para aparentar, eso es falsa luz. Solo quieres presumir un lado bueno de las cosas. Eso es falsa luz. Lleno por donde lo veas, todas las redes sociales, llenos. Una persona que tiene necesidad de estar publicando y publicando y publicando y publicando cosas de su vida personal es porque necesita aprobación, necesita atención, por lo cual hay una carencia que no está trabajando, falsa luz. No es tan feliz como salen sus fotos, hay carencia, falsa luz. Cuando evitas el ego, quieres evitar el ego, quieres decir que todo es perfecto y armonioso, falsa luz. Entonces la falsa luz no solo está en la espiritualidad o en el astral, está en todo. Todas las leyes universales están en todo. Los 7 principios herméticos, a ver si hablamos, díganme si quieren que hable de los 7 principios herméticos en el próximo episodio, pero los 7 principios herméticos los aplicas en todo, los tienes que aplicar en todo. Sí, las leyes universales las aplicas en todo, están en todo, a mayor o menor escala. Entonces la falsa luz está en todo. Esta falsa luz se está viendo más que nunca y aún así no queremos generar miedo. Vamos a dejar que las personas que estén listas puedan entenderlo, puedan aceptarlo y que vivan su propio despertar. Y que si tú estás transitando este despertar y tienes estos síntomas que te menciono, como sentirte muy vacío, y vacío me refiero a un vacío no feo, como el vacío ¿de qué? Como el vacío del universo, no sé cómo decir. O sea, como que no hay nada, pero no es para mal. Simplemente tu contenedor está vacío de todo el ego y de todas las películas que te contaste y de todas las experiencias que viviste, está vacío. ¿Sí? Tu mente está vacía, tu corazón está vacío y tus castillos se cayeron. Si tú ya lo estás pasando, entenderás que es muy difícil hablar, es muy difícil expresarlo. Y está bien, sí, porque ahí estarías viviendo un verdadero despertar sin querer cambiar a nadie y sin hablar con rencor o con enojo o con miedo, y lo estás procesando de la manera correcta. Y ojalá que así lo procesaran todos. Vamos a esperar que así sea. Vamos, si quieres hablar, hay que encontrar las palabras adecuadas para poder compartirlo y como les digo, va a ser de forma muy mesurada y poco a poco para que los demás puedan realmente procesar una información y tener más sabiduría y que a lo mejor tú puedas apoyar a que los demás despierten, ¿sí? Pero no vas a querer amenazar ni a crear pánico porque sabes entonces que no estás en tu balance y eso también es falsa luz. Acuérdense que los magos, los verdaderos magos, como decíamos en un episodio anterior, van a lograr superar el ego, la sombra, la falsa luz, transmutándola y convirtiéndola en oro, como los alquimistas.
o en verdad o en luz verdadera y pura de la fuente. Y así terminamos este capítulo, este episodio. No sé por qué traigo la palabra de capítulo, pero así lo terminamos. Espero que esta información te haya ayudado a despejar un poco la ecuación y las dudas que tenías. Si tienen más dudas, no duden por favor en dejarme un comentario. Con mucho gusto puedo hacer algún capítulo de respuestas, preguntas y respuestas. Y si quieren más información al respecto, díganme para hacer una segunda parte. De verdad deseo que esta información les dé claridad y puedan tener un poquito más de paz en su corazón y sobre todo que vayan y realmente hagan contacto con ustedes, con su yo superior y comiencen este trabajo de discernimiento para su despertar. Mi nombre es Paola, me despido y nos vemos en el próximo episodio. Recuerden que es todos los domingos a las 6 de la tarde en Spotify y en YouTube. Chao.